Damos paso a nuestro último ponente del día, luego habrá una mesa de debate. Se trata de Pelayo Fernández Fernández, que también, bueno, con su compañero Marcos Parra también van a dar esta última conferencia. Son co-CEOs de Biox, de la empresa Biox, que ya hablará sobre ello, y el tema es oxigenación inteligente para una agricultura más rentable y sostenible. Pelayo, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a la organización por permitirnos hacer esta ponencia. Y os voy a dar una buena noticia, y es que no va a ser muy larga. Voy a hacerlo breve. Sé que estamos ya un poquito todos, me imagino, un poco cansados. Pero efectivamente, queremos hablar de lo importante que es la oxigenación inteligente, y sobre todo hoy en día, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que están pasando muchas cosas en el mundo del mundo agro. Sabemos que los recursos cada vez son más escasos. Parece que el agua, estos últimos años, además, de una forma más grave, es escasa y requiere que hagamos una gestión muy eficiente del agua, ¿no? Es un recurso que hay que prestarle mucha atención. Noticias que conocemos todos, ¿no? Las regulaciones. Cuando hablamos de sostenibilidad, no es ya solamente ganas de hacer las cosas bien, ganas de no dejar una hipoteca a las próximas generaciones de un planeta enfermo, ¿no? Es que además nos van a obligar, nos están obligando a ser sostenibles. La nueva PAC, hay una serie de regulaciones, hay una serie de normas, hay una serie de medidas que se están tomando ya desde Europa que nos obligan a ser sostenibles, a no generar residuos que son un problema, ¿no? Fijaos, el 40% del presupuesto de la nueva PAC se destinará a la agricultura respetuosa con el medio ambiente. Lo van a premiar, pero también lo van a castigar, lo contrario, ¿no? Si no somos respetuosos, vamos a tener problemas. Los costes de producción, pues cada vez son más elevados. Todos sabemos que la inflación, la guerra, todo esto ha hecho que se disparen costes como los fertilizantes, los fitosanitarios, los productos químicos en general. Y esto pues es algo que todos sabéis mejor que yo y es algo que nosotros creemos que podemos ayudar un poquito. ¿Por qué? Porque creemos de verdad que podemos, lo estamos viendo, lo hemos comprobado durante los 4 años que llevamos ya con los equipos funcionando, podemos ayudar a que la agricultura mundial sea un poquito más sostenible, más saludable y sobre todo más rentable, ¿no? Que al final, y ayer se hablaba de esto, al final esto es un negocio. Aquí se viene a trabajar y a ganar dinero. Entonces nosotros ahí creemos que podemos ayudar. ¿Por qué? Porque con Biox, con estos equipos que nosotros fabricamos en Almería y distribuimos para todo el mundo, con Biox nosotros transformamos el agua en lo que nos gusta llamar superagua. Tiene su quizás es un poco pretencioso, pero realmente conseguimos que el agua adquiera unas propiedades que la convierten en algo, una herramienta todavía mejor que el agua sin tratar. ¿Y cómo funciona esto? Veréis, nosotros lo que hacemos es, utilizamos una tecnología de fotocatálisis avanzada. Es una tecnología que lo que hace es, utiliza una materia prima que es gratis, que es la humedad del ambiente, que hay en todas partes y que con que haya un 30% de humedad en la caseta de riego o más, cuanta más mejor, a nosotros ya nos vale, un mínimo de un 30% de humedad. Utilizamos esta humedad del ambiente, este H2O, y a través de este proceso de fotocatálisis avanzada transformamos esas moléculas en otras moléculas diferentes que son naturales y que vamos a integrar en forma de microburbujas dentro del agua para uso agrícola, ya sea de agua de riego o de uso para poscosecha o uso para tratamientos foliares. Cualquier tipo de agua la podemos modificar temporalmente, ¿no? Y esto pues, tiene unos beneficios muy importantes. Veréis, ahí veis uno de los modelos que nosotros comercializamos ya desde hace, como os decía, unos 3 años. Y lo que hacemos es una instalación en bypass. Aquí siempre, esto es del cliente, son las bombas y son los filtros y todo esto. Nosotros hacemos una instalación aquí en bypass de tal manera que todo el agua que pasa o que pasaría en la instalación de riego, en este caso, va a pasar primero por Biox. Con estas cámaras de aquí arriba estamos generando esa reacción de fotocatálisis y estamos rompiendo la molécula de agua del ambiente, no del agua de riego, ¿no? El agua del ambiente de aquí, que está por aquí en el aire, la humedad, y la estamos transformando y la estamos integrando con estos mezcladores en el chorro, donde al final esto va a llegar pues, al final a los goteros o a los aspersores o a donde tenga que llegar, ¿no? Bien, por lo tanto, es importante que veáis que es una instalación en línea, que es una instalación muy sencilla. Cualquier caseta de riego normalmente cabe en estas máquinas porque no son muy grandes. Esta que veis aquí es un metro cuadrado aproximadamente lo que ocupa.
Y la instalación al final es cortar y pegar tubería, es muy sencillo, realmente no tiene mayor complicación. Entonces, es una aplicación, una instalación en línea y es una aplicación en continuo. De tal manera que las máquinas, normalmente a veces se programan con la máquina de fertirriego, pero no hay que estar pendiente de ella. O sea, la máquina de forma automática, tú pones, salta el riego, pues la máquina se activa y ese agua está siendo tratada y se le integran estas moléculas de manera automática, sin reposición de productos, sin insumos que haga falta. Lo único que tiene que tener la máquina es un mantenimiento semestral y quizás una vez al año o cada 2 años incluso cambiar algún componente de esas cámaras de reacción que tienen un desgaste, ¿no? Hay una luz ultravioleta, hay una serie de cosas que hay ahí que hay que cambiar. Aunque la luz ultravioleta, ya os adelanto que no tiene nada que ver con la desinfección del agua, con otras tecnologías de luz ultravioleta que desinfectan. Nosotros no hacemos nada de eso. La luz ultravioleta solamente la utilizamos aquí arriba para romper la molécula de agua, H2O, y generar otras moléculas que las integramos en el agua. De tal manera que el agua ni siquiera pasa por aquí. O sea, esto no sufre en función de la calidad del agua, ni que si el agua tiene residuos, si el agua está sucia. No tiene importancia para nosotros en ese sentido, porque no pasa por ahí el agua. Bueno, no me quiero enrollar demasiado. Yo creo que esta es la clave, ¿no? ¿Qué generamos nosotros? Pues generamos una serie de moléculas que antes habló de ellas, que efectivamente, si son mucha cantidad, pueden ser un problema, pero si son poca cantidad, son muy necesarias. Y nosotros lo que hacemos es, generamos una cantidad muy pequeñita, pero muy interesante, de grupos hidroxilos, de peróxido de hidrógeno, y que, por cierto, es como aquí os decía, en muy baja concentración, son como mucho 0,5 ppm, normalmente entre 0,3 y 0,5 ppm, esto en porcentaje, para los que usáis peróxido de hidrógeno, es como un 0,003%, creo que es, si no me equivoco, o 0,005%, es muy poco, y generamos también un ion de oxígeno que es el O2 negativo. Es importante deciros que nuestra tecnología no produce ozono en absoluto, que mucha gente nos confunde, no, esto es como una máquina de ozono. No lo es. Tampoco es una máquina de peróxido de hidrógeno, porque la concentración, como veis, es muy pequeña. Pero cuando combinamos el poco peróxido de hidrógeno que generamos, el radical hidroxilo, que tiene una vida muy corta, pero tiene un efecto, el O2 negativo, cuando combinamos estas 3 moléculas, conseguimos un resultado, un equilibrio que es sorprendentemente beneficioso. Y eso lo tenemos documentado y ahora vamos a ver en un momento un poco las pruebas que nosotros tenemos de laboratorio, de campo, de todo esto. Fijaos, tenemos algo también que es muy interesante y es que, como por supuesto no se generan subproductos residuales, pues Agrocolor, en este caso, pues nos ha certificado como un insumo reconocido para agricultura ecológica. ¿Qué es por dónde va el mundo? O sea, al final tenemos que tener herramientas y si esas herramientas no dejan residuos, no generan subproductos, no tienen efectos secundarios a la hora de poder estropear lo que tenemos alrededor, pues mucho mejor, ¿no? Y en el caso de Biox, pues como os digo, estamos reconocidos como insumo para uso ecológico. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de Biox? Pues hay varios. O sea, al final, resumen es que conseguimos que el agua, un efecto muy interesante es que el agua disminuye su tensión superficial. Y tener un agua con una menor tensión superficial es tener un agua que moja más, es tener un agua que se infiltra mejor en el suelo, que percola mejor, que llega mejor a la raíz, que lleva la hidratación y la nutrición mucho más directamente a la planta, con lo cual evitamos pérdidas de agua. Hemos visto ahorros de hasta un 15% de agua en diferentes cosechas. ¿Por qué? Porque pues eso, no se pierde tanta agua por evaporación, no se generan encharcamientos, no hace falta regar tanto para conseguir lo mismo, porque el agua llega mejor a la planta. Y esto ya es pues, muy interesante, ¿no? Entonces, este agua que nosotros también aportamos a la planta, con una carga de oxígeno interesante, pues previene enfermedades. Bueno, previene enfermedades, incrementa los mecanismos de defensa del cultivo, aumenta la tasa de absorción de nutrientes, y luego vais a ver un estudio, tenemos bastante reciente, de la Escuela Agraria de Vícar, provoca procesos de fotosíntesis más eficientes. Al final, la planta está más sana, está más nutrida, está más hidratada, está más fortalecida, se defiende mucho mejor de cualquier problema que pueda tener y produce más. Eso también lo tenemos documentado. En el suelo, pues con Biox veis cómo en los goteros llegan estas microburbujas. Aunque la máquina esté a muchos cientos de metros de distancia, vemos que los goteros siempre llegan a estas microburbujas que aportan esta oxigenación, que aportan estas moléculas que van a conseguir estos efectos que os decía al principio. Mejoramos la calidad del suelo, creamos macroporos,
vamos a prevenir la compactación, vamos a alejar el frente salino de las raíces, de la planta, vamos a mejorar la flora del suelo. Y esto es algo que es fundamental que lo tengamos claro. No solamente no generamos no generamos situaciones de oxidación demasiado agresiva, como podían ser otras tecnologías que hay que tener cuidado. Por ejemplo, el ozono está muy bien para sus usos, pero hay que tener cuidado con hasta dónde lo usas y cómo lo usas, porque si no puedes cargarte un poco la flora del suelo, ¿no? Nosotros solamente no nos la cargamos, sino que la mejoramos. Y lo tenemos documentado también. Y como os decía, disolvemos las sales, oxigenamos el sustrato y preveremos la asfixia radicular, que también se ha hablado estos días aquí bastante de este problema, por ejemplo, con el aguacate, ¿no? Cuando hacemos tratamientos de recirculación, pues también generamos el agua de más calidad. O sea, vamos a conseguir degradar cloratos, percloratos, vamos a degradar pesticidas y herbicidas, vamos a regenerar el agua embalsada. Aquí tenéis algún ejemplo. Esto es una balsa de un cliente en Almería, simplemente llevando el gas ligeramente oxidativo que nosotros generamos, evitamos la presencia de algas en esa balsa y reducimos la carga microbiológica bastante. También vamos a controlar, y luego vais a ver que si hacemos un proceso ya más de recirculación en un tanque, como podía ser algo así, pues un cultivo hidropónico, quizás también algo de recirculación de ese agua que se utiliza de forma varias veces, vamos a controlar mucho la carga microbiológica. ¿Y qué otros beneficios complementarios tiene Biox? Pues hay uno que realmente quizás sea el único motivo que hace falta para tener un equipo Biox como un complemento a tu sistema de riego. Y es que vamos a conseguir mantener los conductos de riego limpios, libres de biofilm y libres de atascos. Cuando ya los tienen, los limpiamos, y cuando ya están limpios, los mantenemos así para siempre. Con el uso continuo del agua tratada por Biox no hace falta echarles ácidos ni echarles sustancias químicas, porque vamos a conseguir que ese agua tratada con Biox, que tiene una menor tensión superficial y que también tiene un efecto tensioactivo que generamos a través de la integración de esas moléculas, pues mantenga de manera normal, natural, estos conductos libres de biofilm, ¿no? Y quizás es el primer efecto que ven nuestros clientes cuando instalan Biox en muy pocos días. Se empieza a ver cómo realmente esos conductos se están quedando limpios y se desatascan y se libera toda esa costra que hay por dentro que genera tantísimos inconvenientes, ¿no? Bien, mejoramos la uniformidad del riego también por todo esto y otro efecto que tenemos interesante es que reducimos, no vamos a eliminar, pero vamos a reducir, y esto es interesante, la presencia de patógenos, la presencia de bacterias anaeróbicas, la presencia de algún tipo de nemátodo también que no están cómodos en un ambiente donde hay una presencia mayor de oxígeno. No es que no estén, porque están, pero están menos, acuden menos porque no les gusta tanto, ¿no? Entonces, este ambiente que generamos en el entorno de la planta, de la raíz de la planta, del suelo alrededor, no es el mejor ambiente para este tipo de patógenos, con lo cual acuden menos. Entonces, como resumen, ¿qué aplicaciones tiene Biox? Pues se está utilizando ya, tenemos clientes que utilizan en riego en continuo, por supuesto, en tratamientos también a nivel foliar, porque el agua que tiene esta menor tensión superficial y que moja más es más eficiente a la hora de hacer tratamientos foliares. Con menos producto, cubres mejor la hoja, cubres mejor la planta y no te hace falta tanto, ¿no? Lavado post cosecha, luego os voy a enseñar también un estudio de Tecnova donde nos comparamos con el hipoclorito a la hora de tratar la fruta en post cosecha, y vais a ver qué interesante. Y, por supuesto, cosechas en invernaderos, terrenos al aire libre, como por ejemplo este parral que veis aquí, cultivos hidropónicos, semilleros, bandejas, equipos de maquinaria, todo esto, ¿no? Ahí ya se está utilizando Biox. En estos momentos tenemos 3 modelos en el mercado. La verdad es que donde más clientes tenemos con diferencia es en la zona de Almería, aunque también aquí en Granada, en Murcia, en otras partes incluso del mundo. Estamos empezando ya a vender equipos en el norte de África y bueno, estamos buscando distribuidores también para otros países en estos momentos. Tenemos este modelo, que es el más pequeñito, para hasta 18 metros cúbicos hora, pero podemos hacer modelos a demanda del cliente. O sea, al final el caudal podemos tratar caudales los que haga falta, ¿no? Pero los que tenemos estándar son estos 3. ¿Vale? Donde veis que el tamaño no es muy grande y esto sería hasta 60 metros cúbicos hora ideal, ¿no? Que es 1 metro por 1 metro. En fin, evidencia científica. Pues llevamos en este tiempo colaborando con diferentes entidades
que nos ha dado la posibilidad de probar los equipos no solamente a nivel de laboratorio, que es interesante, pero también a nivel de campo, ¿no? Y luego, por supuesto, tenemos el feedback que nos dan pues, los más de 150 clientes que ya tenemos que utilizan los equipos todos los días, ¿no? Y que si entráis en nuestra página web podéis ver testimonios, vídeos de agricultores que ven todos los días el efecto que tiene Biox en su cultivo, ¿verdad? Entonces, bueno, todas estas instituciones, Cajamar, por ejemplo, nos seleccionó hace un tiempo ya como una de las empresas que estamos dentro de su acelerador de empresas, de Cajamar Innova, y por eso tenemos la máquina ahora mismo. Si vais a Las Palmerillas, vais a ver un equipo Biox ahí, uno de los invernaderos que tienen, donde estamos haciendo pruebas constantemente. Bien. Por ejemplo, y aquí no me quiero alargar demasiado, y si alguien tiene interés en informes con más detalle, no tenemos ningún problema en compartirlo y luego podemos estar en contacto y haceros llegar cualquier tipo de informe más detallado. Pero, por ejemplo, la Escuela Agraria de Vicar recientemente han visto esto. Han visto que cuando utilizas el agua tratada con Biox, los iones que nutren a la planta están mucho más disponibles que si usas agua sin Biox. En el caso, por ejemplo, del potasio, o sea, que con la planta, por el efecto de lixiviado y de ir regando y se va perdiendo, pues con Biox no, está disponible. Nosotros conseguimos de alguna forma que estas sales, estos nutrientes, estén mucho más disponibles, estén disueltos y estén disponibles. No estén en forma sólida, no se compacta el suelo, no se bloquea. Y esto es lo que hace que al final veamos cómo cultivos donde hemos hecho estudios hay una producción precoz mayor, hay un calibre mayor, hay una producción total mayor, y esto es una realidad. O sea, y es simplemente utilizando agua tratada con Biox, no es más. Bueno, con Eurofins, antes y después, lo que os decía antes, reducción de cloratos cercano al 80%, agua sin tratar y agua tratada, vemos cómo reducimos los cloratos, que cuando hablamos de agua de mala calidad, hablamos de agua que viene agua residual no tratada, como es el caso de algunas zonas de Almería, y son situaciones que van a pasar cada vez más a menudo en todo el mundo. Hay que utilizar el agua, hay que reutilizar el agua, hay que tratarla. Pues lo que pasa es que hay que tratarla al final con cloro. Y cuando tratas el agua con cloro siempre quedan residuos. Y estos residuos se trasladan a la planta y se trasladan al fruto. Y todos sabemos que cuando esos residuos llegan a un nivel son peligrosos y no se permite en muchos mercados y hay que tener un control, ¿no? Pues nosotros somos capaces de reducir esta presencia de cloro, de cloratos en el agua y podemos reducirla, hemos visto también, no solamente en el agua, sino también en el fruto. Cerca del 90% de reducción de cloratos en el fruto, lo que ha permitido que agricultores en Almería que no podían vender sus productos ahora lo pueden vender. Y esto es también, como os digo, muy interesante. Cuando hablamos de nemátodos, pues os decía antes, pues no acuden tanto. Pues aquí hemos visto, en este caso, una reducción del 80% de la presencia de nemátodos, porque no están tan cómodos en un ambiente donde hay más oxígeno. No les gusta. Cuando hacemos tratamientos de recirculación, os decía antes, hay una balsa pequeña, hay un embalse, hay un depósito hidropónico, por ejemplo, reducimos E. coli y coliformes casi en el 100%. Esto sí que, insisto, no es un tratamiento en línea, que hay que recircular el agua para que el efecto se vaya multiplicando y conseguimos reducciones de hasta el 100%, ¿no? Con lo cual, ese agua es mucho más saludable, ¿no? Cuando hablamos de hongos, 100% exactamente, porque aquí había una cantidad y aquí ya no hay ni uno, ¿no? 100%. Con IFAPA hicimos un estudio de un cultivo completo, hace ya un tiempo, donde vimos una producción de un 33% mayor en frutos, vimos un 17% más de kilos de producción precoz. Todo esto, por supuesto, medido y controlado por técnicos pues que tienen mucha experiencia. Vimos una uniformidad en el riego que se incrementó un 2% aproximadamente. Es verdad que donde se probó, donde se hizo este piloto, la uniformidad del riego ya era muy buena, porque IFAPA tenía muy cuidado sus instalaciones, muy cuidado sus goteros, muy cuidado todo, y la uniformidad era buena. Pero aún así conseguimos un incremento pequeñito, pero lo conseguimos. Y también vimos cómo conseguimos una reducción del DQO en el agua, de bicarbonatos, de la dureza cálcica y del sodio. No son reducciones espectaculares tampoco, no creamos que esto es simplemente... Pero sí que ayuda, porque al final todo va sumando, ¿no? Y como aquí se ha dicho, hay muchas herramientas y hay que utilizarlas un poco todas, ¿no? Nosotros lo que hacemos es sumar también, ayudar en este sentido. Os decía antes, con
con Tecnova hemos visto cómo la poscosecha, bueno, primero hemos medido y hemos visto que no pasamos nunca de 0,5 ppm de peróxido de hidrógeno en el agua, que es lo que es quizás más fácil de medir. Medir hidroxilos es muy complicado, medir los iones de oxígeno tampoco es fácil, pero aquí sí que hemos visto esto y hemos comparado, como os decía antes, hemos comparado el agua tratada con Biox, que en este caso es la línea azul, con el agua tratada con hipoclorito, que es la línea roja, y con un control que es agua sin tratar, ¿no? Y aquí hemos visto la cantidad de bacterias que había en ese agua y aquí vemos los días de conservación, ¿no? Bacterias en el agua o en el fruto, perdón, ¿no? Después de lavar el fruto con Biox, vemos cómo nosotros conseguimos que la cantidad de bacterias sea menor incluso que con el hipoclorito. Y además que en el tiempo, bueno, va subiendo, pero siempre quedamos por debajo de... O sea, lo hacemos un poquito mejor que el hipoclorito. Y esto es interesante porque el hipoclorito al final cuesta un dinero y deja un residuo, y nosotros no. Con otro tipo de bacterias, las enterobacterias y las mesófilas, vemos algo muy parecido. Aquí, bueno, el hipoclorito lo hace un poco mejor que Biox, pero no es significativo y al final de los 20 días incluso estamos por debajo. Y aquí, pues, estamos prácticamente igual, ¿no? Con lo cual, podemos hablar de que somos equivalentes, o similares, o incluso mejores en el resultado que tratando la poscosecha con hipoclorito sódico. Bien, y bueno, para acabar algún caso de éxito, aunque bueno, son fotos que insisto, si entráis en la página web de Biox, que es biox.es, no solamente veis fotos, veis testimonios de clientes que se han tomado la molestia y el tiempo de escribirnos un testimonio, de hacerse su foto con el equipo, de incluso alguna grabar un vídeo donde nos cuentan directamente lo que están viendo, ¿no? Yo creo que eso es al final lo que vale, ¿no? El que ya tengamos un recorrido de más de 150 clientes, como os decía, que están viendo cosas muy positivas, ¿no? En una zona donde la gente se preocupa por eso, por tomar medidas y por avanzar, como es la agricultura de precisión de la zona de Almería, sobre todo, ¿no? También es verdad que las cosas se ven rápido y se ven bien y al final lo que funciona ahí es el boca a boca, es lo que nos ha hecho a nosotros vender equipos, porque labores de marketing no hemos hecho hasta ahora prácticamente ninguna, ¿no? Ha sido simplemente el boca a boca. Pero bueno, con Biox y sin Biox, bueno, como os decía, se ven resultados. Entonces, pues nosotros tenemos el centro de producción en la Mojonera, en Almería, tenemos oficinas también en Asturias, en Gijón, y aquí os dejo un teléfono por si queréis echar una foto de Marcos Parra, que es mi socio, co-CEO de Biox también, que él está normalmente en Almería siempre y que quizás él, pues más que yo, tiene muchos más conocimientos de cómo se utiliza Biox en el campo y os podría incluso poner en contacto con agricultores que igual hasta conocéis para que podáis darle una llamada y que os cuente un poquito lo que están haciendo y cómo les funciona. Así que, bueno, yo os invito a que estéis en contacto con nosotros para cualquier duda, pues estamos a disposición. Y con esto yo pues he terminado. Muchas gracias. Pues, como siempre, ¿alguna pregunta para Pelayo? ¿No? Bueno. No hay preguntas, perfecto. Pelayo, un pequeño presente por parte de la organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Un placer.